Aunque todo el mundo relacionemos Zugarramurdi con las cuevas, en realidad hay que decir que todo empezó aquí en la iglesia, porque todo empezó con un problema grande que se creó en el pueblo, que fue una chica que vino de Cibur, del pueblo de Alau. Para entonces en ese pueblo ya había habido mucha historia sobre brujas, mucha persecución, que se llamaba María Ximildegui, y vino contando que ella, mientras estaba allá en Cibur, había sido bruja, había asistido a aquelarres, que gracias a Dios en ese momento ya no era bruja, se había arrepentido, había pedido perdón, era una persona de bien, pero que mientras había sido bruja, vino contando aquí al pueblo que había asistido también a aquelarres aquí en Zugarramurdi, y que ella conocía gente de Zugarramurdi que había asistido a esas reuniones de brujas y que incluso podía dar nombres, y efectivamente empezó a dar el nombre de Narconeco María, de Yureteico Estefana, una serie de nombres. En la sociedad de aquella época, de comienzos del siglo XVII, supongo que antes también, eso es lo que nos ha llegado ahora, este tipo de problemas entre los vecinos, en la sociedad, se solucionaban juntándose los afectados. Normalmente pues tenían una persona neutral, normalmente era el sacerdote, y en Zugarramurdi sabemos que se juntaron aquí en la iglesia y parece ser que se solucionó el tema con eso, se solucionó entre la gente del pueblo, pero resulta que de allá a las semanas llegó a Zugarramurdi un comisario de la Inquisición, alertado por, no se sabe muy bien quién, se supone quién, pero bueno, el caso es que a comienzos de 1609 aparece un comisario de la Inquisición aquí en Zugarramurdi, empieza a preguntar por aquellas personas, por más gente que estuvo en esa reunión, y a partir de ahí es cuando todo va mal. Decías que fue entonces cuando empezó la historia trágica para Zugarramurdi, y esta casa de Graciana Barrenechea tiene algo que ver, ¿no? Sí, de aquí era una de las procesadas más famosas, porque en los documentos figura como que era la reina del aquelarre, junto con Miguel de Goiburu, él era el rey del aquelarre. Estas personas fueron acusadas de brujería, primeramente vino el inquisidor, se llevó a unas cuantas, posteriormente con el miedo que quedó en el pueblo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se han llevado a esas? Había gente que, por lo visto, también había sido acusada, pero se había quedado aquí. Algunas de ellas eran Graciana Barrenechea con alguna de sus hijas, Goiburu con Miguel. Entonces, estos fueron tan valientes que decidieron, a ver, antes de que vengan a prendernos a nosotros, vamos a presentarnos voluntariamente y vamos a decirles, oye, sabemos que también se habla mal de nosotros, pero hemos venido aquí para reivindicar nuestro buen nombre, de que no tenemos nada que esconder, que somos buenos cristianos. Entonces fueron a Logroño en el mes de febrero de un 1609, suponemos, Logroño, ¿a cuánto estará aquí? A 200 kilómetros, sí, en invierno, pasando 3 puertos de montaña. Eran gente, si no pobre de solemnidad, casi. Fíjate qué recursos tendrían de vestimentas, de poder comer por el camino, de alojarse. Bueno, el caso es que se presentaron en Logroño. Sabemos que, creo que el 6 de febrero, declararon delante de los inquisidores, comentando lo que te acabo de decir, pero allá lógicamente no les creyeron. La interpretación de ellos fue que el diablo les ha enviado a donde nosotros y los encarcelaron. Posteriormente, durante ese verano, vino otro inquisidor, siguió haciendo pesquisas, preguntas, indagaciones, y se volvió a llevar a más gente, ya no solo de Zugarramurdi, sino también de Urdaz, de Chalar y algún otro de los alrededores, con lo cual nos encontramos que en Logroño hay mucha gente presa por delitos de brujería. En el auto de fe salieron 31 personas, pero sabemos que habían más, igual eran cerca de 60 acusadas de brujería, que poquísimas de ellas volvieron al pueblo vivas, con documentos de investigadores. Sabemos que eran intereses muy particulares de gente muy concreta. Por ejemplo, aquí estamos delante de la casa de Barrenechea, pero ahí tenemos la casa Echeverría, y sabemos que unos años antes de que ocurriera todo esto, aquí delante de esta casa se habían juntado una serie de gente del pueblo para reivindicar
que la dependencia del monasterio, Zugarramurdi dependía casi totalmente del abad del monasterio de Ordaz. Entonces se hizo una reunión aquí para solicitar al abad que se eximieran pues, una serie de cargos, de pagar menos impuestos, utilización de ciertas tierras. Y fíjate tú que casualmente que la persona que encabezó esa comisión para hablar con el abad era Goiburu. Fíjate tú qué casualidad. Todas estaban acusadas de lo mismo. ¿Por qué? Porque todos utilizaban el mismo manual, que se llama el Malleus Maleficarum, era un manual sobre cómo descubrir a las brujas y sobre qué fechorías cometían las brujas. Y las de Zugarramurdi pues fueron víctimas de ese manual también, pues se les acusaba de asesinatos, de robos, de que entraban en casas, de que raptaban niños para llevarlos a los aquelarres, pero luego había otra serie de acusaciones ya más increíbles. Las brujas iban volando, se acercaban al puerto de San Juan de Luz y con el poder que les había dado el demonio eran capaces de provocar tempestades para hundir los barcos que estaban entrando al puerto de San Juan de Luz. Y dices, ¿cómo harían eso? Pues fíjate cómo lo hacían. Cogían el mar con una mano y lo sacudían como si fuera una alfombra y provocaban la tempestad así, de esa manera tan mágica. Pero hubo 11 personas consecuentes con sus ideas y con su conciencia que dijeron, no es cierto. Y les dirían, vais a morir en la hoguera, y pues será lo que sea, pero no es cierto. Entonces, esos fueron nuestros antepasados, esa gente valiente, consecuente con sus ideas. Hay que estar orgullosos y orgullosas de ellas. Y yo también te quería decir, se suele comentar en el tema de la brujería que muchas veces eran vecinos que procedían de otras localidades. Viene de Erro. Tú si ves un brujo por ahí, del Valle de tú Erro, no te asustes. Lo han traído aquí para volver a acusar a los de Zugarramurdi, que sois un poco brujas y